En esta mañana vamos a mirar la segunda lección de nuestro curso de Segunda de Pedro. Vamos a trabajar más o menos unas 8, 9 lecciones y hoy nos toca la lección número 2. Permítanme compartir esta pantalla para que lo podamos identificar. Acá está. Muy bien. Ahí está. Lección número 2. Lección número 2. Ahí estamos con lo que es la vida transformada del cristiano. Quería hacerles una pregunta. Hemos leído ya la carta, como quedamos, 2 veces. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos quedado que tenemos que leer esta carta 2 veces para poder afrontar este curso? ¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos empaparnos un poco de lo que es el mensaje de Pedro en esta carta. Entonces, yo espero que hayamos leído por lo menos una vez toda la carta, ¿ya? Así que si no lo ha hecho, vamos a tener que hacerlo. Ese es parte de los objetivos del curso, haber leído o leer 2 veces la carta de Segunda de Pedro. Vamos a leer en esta mañana la parte que nos corresponde, aquí, capítulo 1, del 1 al 11, hasta ahí nos corresponde hoy día. Entonces dice así, segunda de Pedro 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Sí, mis hermanos, este es el capítulo o la lección que hoy nos corresponde, la vida transformada del cristiano. Vale decir, en primer lugar, quiero que ahí les estoy presentando la pantalla, que Pedro comienza su segunda epístola como lo hizo a fin de presentarse a sí mismo y para colocar la base para lo que sigue. Pedro se presenta a sí mismo, ¿no? Dice Simón Pedro. Ahora, esta es la única epístola del Nuevo Testamento que el autor se identifica a sí mismo con un nombre doble. Simón Pedro. Pedro ha de haber hecho esto, dicen los estudiosos, para sugerir 2 aspectos de su vida. El antes y el después del discipulado de Jesús. Antes de Jesús él era Simón, ¿se acuerdan, no? Cuando el Señor lo llama Simón y luego Jesús le pone Pedro, ¿no?
Jesús luego le pone Pedro. Entonces, es curioso porque Pedro se presenta como Simón Pedro, de alguna manera como para hablar de su antes y su después de Cristo. Además, vale decir que él se juzga a sí mismo como siervo y apóstol. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí la palabra siervo en el griego es doulos, un esclavo cautivo de Jesucristo, y luego dice siervo y apóstol. Entonces, se autodenomina esclavo de Cristo. La palabra aquí es doulos. Nos gusta más a veces decir siervo, ¿no? A veces uno dice yo soy siervo de Cristo. No suena tan bonito decir, bueno, yo soy esclavo de Cristo. Pero es la verdad. Pedro está diciendo acá, yo soy esclavo de Cristo, ¿no? Entonces, la palabra doulos, ¿no? Que es la palabra que lo identifica. Muy bien, luego tenemos que Pedro no menciona su autoridad apostólica en su saludo en primera de Pedro. Si ustedes miran, vamos a primera de Pedro, ¿no? Miren ustedes al principio, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, o sea, pero él no habla eh, de, no hace una mención muy extensa, dice, en esta epístola él trata con los falsos maestros, entonces él sí va a tener que poner mucho énfasis en su autoridad apostólica. Sus lectores necesitaban recordar que lo que estaban leyendo venía de un apóstol que era autorizado. ¿Qué cosa se acuerdan? Algunos se acuerdan seguramente, que identificaba, cuál era el rasgo de un apóstol. Un apóstol, para ser llamado tal, tenía que haber andado con Jesús. Listo. ¿Se acuerdan, no? Tenía que haber andado con Jesús, tenía que haber visto, haber estado con Jesús. Ese era un requisito para ser llamado apóstol. Por eso, hermanos queridos, que hoy en día quienes se autodenominan apóstol están un poquito fuera del contexto bíblico. Ahora, simbólicamente a los misioneros se les llama apóstoles, pero no en el sentido del apostolado bíblico, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol es alguien que va y planta algo, pero para eso usamos el término misionero, ¿no? Bueno, no es nuestro tema, pero vale la pena mencionarlo. Ahora, es importante mencionar que ya él se presenta como apóstol porque está tratando con falsos maestros, y eso es en cuanto a lo básico en su introducción. Ahora, vamos a mirar vamos a desarrollar el tema de hoy. En primer lugar, debemos decir que el conocimiento aplicado del Señor transforma la personalidad. Luego vamos a hablar de cómo esta transformación de la personalidad tiene sus efectos. Y no se olviden, hermanos queridos, que Pedro en esta segunda carta le va a poner mucho enfoque y foco a la importancia de conocer al Señor. Por eso es que el conocimiento aplicado en el sentido esmerado, diligente, esforzado del Señor, transforma la personalidad. Y miren ustedes, en primer lugar, por medio de los recursos que poseemos. Cuando conocemos al Señor, vamos a reconocer los recursos que poseemos. Miren ustedes, ahí lo hemos visto, del 1 al 3, Pedro se presenta, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuáles son los recursos que poseemos? Bueno, el primer recurso, una fe preciosa. La fe de todos los creyentes, querido hermano, es un regalo de Dios. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. Ahora, algunos de los antiguos falsos maestros
gnósticos, pretendían un alto nivel de experiencia espiritual, que ellos sin duda decían que solo los cristianos que seguían sus enseñanzas podían alcanzar. Miren la arrogancia y lo que se atribuían, ¿no? Que el alto nivel de experiencia espiritual solo podían alcanzarlo aquellos que seguían sus enseñanzas. Sin embargo, ojo, aquí Pedro afirma que cada cristiano tiene la misma fe esencial, que incluye todos los beneficios espirituales, igual que los apóstoles. Miren, él dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, haciendo mención de los apóstoles, los que anduvieron con Jesús. Ahora, es importante decir que la fe cristiana, en sus aspectos subjetivos y objetivos, viene a nosotros a través de la rectitud y la justicia de Jesús. Es por eso que nosotros podemos creer. Y hermanos, en este pasaje, este es uno de los versículos en el Nuevo Testamento que explícitamente llama a Jesús Dios. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, Pedro también enfatiza su papel de Salvador a causa de los falsos maestros. Miren, cuando Pedro escribe, lo está haciendo con un objetivo, o sea, él no escribe simplemente porque le quiere decir algo lindo a los hermanos, no, él está enfocando su carta, avisorando la gran amenaza de los falsos maestros. Y entonces tiene que instruir a la iglesia, tiene que instruir a los creyentes. Y él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, cosas bien específicas que nosotros debemos no pasar por alto. Entonces, ¿cuál es el primer recurso que poseemos? Una preciosa fe, una fe preciosa. Ahora, gracia y paz os sean multiplicadas. Eh, el segundo recurso que poseemos es gracia y paz. Ahí está, ¿no? Tanto la gracia como la paz vienen a nosotros a través de ¿qué? Del completo conocimiento de Dios. El pasaje acá dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. En el griego es epignosei. En el completo conocimiento, epignosei, de Dios y de Jesús. Ahora, miren, los griegos se enorgullecían de su conocimiento. Ustedes saben, ellos eran los helenistas, escolásticos, ellos se enorgullecían de tener la ciencia, las sabidurías, las filosofías. Pero Pedro señaló que el conocimiento de Dios y de Jesús era la clave de la gracia y de la paz. Esto es importante remarcarlo. Miren lo que dice el 3:18. Lo va a volver a decir Pedro. Pedro empieza con ese razonamiento y termina su carta con ese razonamiento. Miren lo que dice el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está, clarísimo. Entonces, Pedro está terminando su carta así como empieza. Entonces, estas bendiciones se vuelven nuestras a medida que conocemos a Dios. Ojo, querido hermano, todas las bendiciones que Dios ha dejado en su palabra para nosotros se van a volver nuestras en la medida que conozcamos a Dios más íntimamente, leyendo su palabra, permaneciendo en Él, aplicando sus verdades a nuestra vida. Eso es importante, esto es vital para nosotros. Los falsos maestros no podían ofrecer nada de esto. No podían ofrecer nada mejor que esto. No lo podían hacer. Pero el Señor nos lo da. ¿Por qué? Porque en ese conocerle, esas bendiciones que Dios ha dado, se hacen nuestras.
se hacen nuestras. Entonces, recuerden, aquí tenemos ahora gracia y paz. Otro aspecto importante, otro de los grandes recursos de Dios. Un tercer recurso, el conocimiento de Dios y de Jesús en sí mismo, ¿no? Que es lo que dice ahí. Gracia y paz, o sea, Dios, en el conocimiento. Acá ahora, Pedro usa el término, ya decíamos, epignosis. Y miren, en griego, gnosis es conocimiento. Y Pedro le agrega el prefijo epi, que significa adicional, pleno, cierto, seguro y personal. Miren todo lo que significa ese epi a la palabra gnosis, que significa adicional, pleno, cierto, seguro, personal. O sea, en otras palabras, completo conocimiento, el cual designa el conocimiento cristiano que puede ser adquirido y desarrollado, puede ser, o sea, el conocimiento cristiano fundamental, que se recibe ¿cuándo? Cuando recibimos a Cristo, cuando venimos al Señor. Pero también incluye el conocimiento que puede ser adquirido y desarrollado en el curso de la vida cristiana. Entonces, por eso es epignosis, conocimiento, pero con sus adicionales, con ese conocimiento personal, experiencial, que obviamente, se desarrolla en el curso de la vida cristiana. Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos un conocimiento de Dios totalmente precario, ¿no? Básico, elemental, el necesario para yo conocer o entregarle mi vida a Cristo y reconocer que soy un pecador necesitado de la gracia de Dios. Ese conocimiento inicial es el conocimiento fundamental para yo ir al cielo. Porque yo reconozco mi condición, el Señor me habla, me toca, llega a lo profundo de mi vida, ese conocimiento esencial me lleva a la vida eterna. Pero cuando Pedro dice epignosis, dice, bueno, pero hay otro tipo de conocimiento que debe darse, que es en la experiencia del día a día que se va desarrollando en el curso de la vida cristiana. Ese es el conocimiento de Dios y de Jesús del que está hablando Pedro. Ahora, Pedro está enseñando aquí que el cristianismo significa nada menos que un rico y creciente conocimiento personal de Dios. Por razón de nuestra relación con Jesucristo. Y, hermanos queridos, nosotros no podemos quedarnos con lo elemental de la fe. Tenemos que conocer cada día más al Señor. Porque si no lo hacemos, entonces estamos perdiéndonos la mejor parte de la vida cristiana. Ahora, tal conocimiento, hay que decirlo también, no es una mera especulación abstracta. Porque estamos hablando de una persona viviente, estamos hablando del Señor que vive y reina para siempre. El Señor Jesucristo no es un concepto abstracto, es una persona que vive. Y esa persona que vive se quiere dar a conocer a nuestra vida y por lo mismo que es una persona viviente, el conocimiento es dinámico. Ahora, lo hemos dicho anteriormente, Pedro en esta carta muestra esta característica distintiva en todo lo que va a decir. El conocimiento de Jesús, de Dios a través de Jesús, a través de su palabra, a través de lo que ha dicho, es fundamental, es recontra básico, importante. Y esto es importante mencionarlo. Otro de los recursos que Dios nos ha dado, ya no solamente el hecho de que tenemos como dice acá, una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, no solamente gracia y paz, no solamente el conocimiento de Dios, sino que hay otro recurso, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Ahí está. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es por su divino poder. Mire, hermano, es por el gran divino poder de Dios que se nos ha dado todas estas cosas. ¿Qué cosas? Aquellas que pertenecen a la vida y a la piedad.
Pedro había sido testigo del inmenso poder de Jesús a lo largo de su andar por esta tierra, ¿no? Ustedes saben, Pedro vio cuando Jesús detuvo en la tempestad ahí en el mar de Galilea. Pedro pudo caminar por el agua al ver cuando Jesús le dijo, ven. Pedro vio cómo Jesús sanó a los enfermos. Pedro pudo ver, por ejemplo, la transfiguración de Jesús, porque Pedro era del círculo íntimo de Jesús, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, Pedro fue testigo del inmenso poder de Jesús a lo largo de su andar en esta tierra. Ahora, la palabra poder aquí es dunamis, que no es otra cosa que dinamita, que indica que en Cristo reside una permanente energía dinámica en virtud de su naturaleza divina. Pablo también va a decir, ¿no? El dunamis, la dinamita de Dios, el poder de Dios. ¿Y de qué habla Pablo? Pablo dice que el evangelio es poder, es dinamita de Dios. Y aquí Pedro va a hablar que el dunamis de Cristo reside en el hecho que es energía dinámica en virtud de su naturaleza divina. Y él dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos ha sido dado por ese divino, por esa dinamita de Dios en Cristo. En Cristo no solo hay poder, sino que ese mismo poder, el que ha puesto a nuestro alcance. Y hermanos queridos, aquí hay algo que nosotros no podemos perder de vista. Aquí hay algo que tenemos que nosotros tener como un desafío, hermanos. Él ha puesto en nosotros y a nuestro alcance ese poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad por su poder. ¿Se imagina? A veces nosotros como cristianos podríamos estar viviendo vidas, como se dice, desinfladas, ¿no? Carentes del poder de Dios, carentes de victoria. Pero acá dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, Pedro les dice a los lectores de su epístola que Dios les concede todo lo que necesitan para disfrutar de la vida mientras les sirven. Todo. Ahora, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo nos lo da? Y acá nuevamente Pedro vuelve. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ojo, hermano, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí nuevamente Pedro indica que Dios pone sus dones generosamente a nuestra disposición cuando llegamos a conocerle. Y yo vuelvo a repetir esto, este conocimiento que es epignosis, no es solamente el conocimiento inicial cuando venimos a Cristo. Va también el conocimiento de la experiencia de la vida cristiana a lo largo del tiempo, que es el nutrirnos de Dios. ¿Saben qué, hermanos? A veces es triste ver a creyentes que tienen años en la fe y que no han crecido. Y no han crecido porque no han permitido que el Señor se dé a conocer a sus vidas porque han sido de repente negligentes en su vida de devocional, su vida de oración, su vida de iglesia, o se han conformado solamente con comer el mejor plato el día domingo, o sea, se meten en un banquete el día domingo y durante la semana pasan hambre. Y aquí Pedro dice, el divino poder de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y si nosotros no conocemos al Señor, cada día no experimentamos su presencia, no experimentamos su obrar, no le vamos conociendo en el andar diariamente,
pues poco o nada vamos a poder experimentar de esas cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Vale la pena pensarlo, ¿no? Ahora, hemos hablado de los recursos que Dios nos ha dado. Hemos dicho, una fe igualmente preciosa que la nuestra, la gracia y paz de Dios, las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, el conocimiento de Dios, ¿no? Y de nuestro Señor Jesucristo. Son recursos. Ahora, otro detalle importante, hemos hablado de los recursos. Ahora, por medio de una nueva naturaleza, o sea, estos recursos nos son dados por medio de una nueva naturaleza que el Señor nos da. Y eso lo vemos en el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de una nueva naturaleza podemos tener una nueva vida transformada. ¿Y por qué? Porque aprovechamos las promesas de Dios. Aprovechamos las promesas de Dios. Ahora, esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Porque las promesas de Dios nos han sido dadas no solamente para que estén allí en la Biblia. Las promesas de Dios vienen a nosotros a través del divino poder de Cristo. Miren, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas pruebas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el conocimiento aplicado, esforzado del Señor va a transformar nuestra personalidad, sí. Por medio de los recursos que poseemos, ya hemos hablado, una fe preciosa, gracia y paz, conocimiento de Dios y Jesús, y todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Ahora, ¿cómo también ese conocimiento aplicado, esforzado de Jesús transforma nuestra personalidad? Por medio de una nueva naturaleza que nos ha sido dada. ¿Para qué? ¿O por qué? Por aprovechar las promesas de Dios. Y estas vienen a nosotros a través del divino poder de Cristo y del verdadero conocimiento de Él. Aprendemos de estas promesas a medida que llegamos a conocerlo mejor. Vuelvo a repetir, el ir conociendo mejor día a día al Señor. Así como el poder para el cumplimiento de lo que ha prometido que viene de Él. O sea, no solamente aprendemos de estas promesas a medida que llegamos a conocerlo mejor, sino que también cómo funciona el poder para el cumplimiento de lo prometido por Él. Esto es muy interesante, ¿no? La semana pasada alguien me preguntó que a veces uno puede agarrar una promesa y desvirtuar esa promesa y de pronto lo que mencionaba la hermana la semana pasada, que podemos hacer uso de una promesa y caer en la teología de la prosperidad. Pero el problema es que cuando no conocemos al Señor en el andar diario, va a pasar eso. Porque aprendemos de estas promesas a medida que llegamos a conocerlo mejor al Señor. Pero no solamente aprendemos de estas promesas, sino que también cómo funciona el poder para el cumplimiento de lo que Él ha prometido. ¿Cómo funciona esto? Ahora, promesas. Aquí se refiere a todas las promesas de Dios. Estas son preciosas por el gran valor que envuelven las riquezas espirituales de Dios. Son preciosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. Son grandísimas, las más grandes, debido a que son intrínsecamente excelentes. Entonces, esto es importante. El conocimiento esforzado, aplicado del Señor, transforma la personalidad nuestra por medio de esta nueva naturaleza, por participar de la naturaleza divina. Ojo,
Los cristianos, hermanos, nos convertimos en participantes de la naturaleza de Dios por fe en sus promesas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que participamos de la naturaleza de Dios por fe en sus promesas. Cuando Dios nos salvó por fe en sus promesas, Él habitó en nosotros, ¿verdad? Vino a habitar a nosotros, hizo morada en nosotros. Y por lo tanto, nosotros poseemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Eso se llama el nuevo nacimiento. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y viene el Señor y nos da nueva vida. Su naturaleza viene a morar dentro de nosotros. La naturaleza de Dios en nosotros manifiesta la semejanza de Dios y de Cristo a través de nosotros. O sea, usted se convierte en un receptor y un transmisor de la naturaleza de Dios, de la semejanza de Dios. Recuerda la luna, ¿no? La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Cuando usted ve la luna bien encendida, porque el sol está apuntando a la luna directamente. Así somos nosotros. Nosotros no tenemos luz propia. Cuando viene Cristo a nuestra vida, entonces nosotros, la naturaleza de Dios se manifiesta en nosotros y nosotros vamos a manifestar la semejanza de Dios y de Cristo a través a los demás. Ahora, note que Pedro, ojo, esto es importante, note que Pedro no dijo que nosotros tenemos la naturaleza divina, lo cual es cierto, pero él no lo dice de manera directa porque esa naturaleza de Dios en nosotros se va a manifestar plenamente cuando estamos en su presencia. Porque aún cometemos pecados, aún nos equivocamos, ya, si no seríamos totalmente perfectos. Pero él dijo que nosotros participamos de la naturaleza divina. Participamos. De lo cual podemos inferir que experimentamos algunas de las cualidades de Dios ahora, pero no de todas ellas todavía. ¿Me entiende, no? O sea, va a haber un momento en el que toda la naturaleza de Dios se va a revelar en nuestra vida, totalmente. Pero por ahora participamos de ella, no de todo totalmente, por la situación que nosotros vivimos, ¿no? En nuestra carne, en esta vida. Ahora, en tercer lugar, por medio de una nueva naturaleza, por escapar de la corrupción del mundo. Las promesas de Dios son tan grandes en realidad que creyendo en ellas podemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y escúcheme bien, hermano, cuando el hombre participa en la naturaleza divina es salvado de la corrupción. ¿Por qué? Porque posee el recurso para poder huir de aquello que esclaviza a aquel que vive en sus delitos y pecados sin Cristo. ¿Usted se acuerda cuando no conocía a Cristo? No podía con el pecado, no podía salir de un hábito destructivo, no podía ser libre de la culpa, no podía tener paz. Entonces, ahí están. Y Pedro está diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es lo que hay dentro de nosotros, esa condición, esa inclinación a lo malo que tenemos todos por haber nacido en una raza caída, con una naturaleza caída y heredado una naturaleza caída. Entonces, esa concupiscencia, a causa de la cual el mundo está corrompido, nosotros tenemos la posibilidad de, por participar de la naturaleza divina de Dios al ser salvados, podemos huir de lo que nos esclavizaba. Porque el Señor nos ha libertado. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Por eso es que por medio de una nueva naturaleza podemos entonces ver transformada nuestra personalidad. Pero eso, vuelvo al principio, por un conocimiento aplicado, esforzado, disciplinado del Señor, el cual nos va a transformar nuestra personalidad. Sigamos. En tercer lugar,
El conocimiento esforzado del Señor transforma nuestra personalidad por medio de un nuevo carácter. Miren ustedes, esto es tremendo, ¿ah? Verso 5, vosotros también poniendo en toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Miren, por medio de un nuevo carácter, nuestra vida al conocer al Señor profundamente va a ser transformada, va a ser transformada nuestra personalidad. Ahora, lejos de ser tranquilo o pasivo, el principio de la fe en realidad nos lanza a una interminable empresa ética. No hay tal cosa como que la fe es un tema pasivo, tranquilo, ya el Señor irá obrando en mi vida, ¿no? No, porque aquí Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Poniendo toda diligencia por esto mismo. Este es el requisito más fundamental para experimentar un crecimiento cristiano efectivo. Hermanos, poner diligencia en esto. No puedo ser de los que duerme esperando que, bueno, el Señor me va a transformar. No. El crecimiento en la vida del cristiano clama por una ardua participación del creyente. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso la semana pasada? El cristiano debe ocuparse responsablemente en cooperar con Dios en la producción de una vida cristiana que le dé crédito a Dios. No hay tal cosa como que, bueno, yo voy a esperar sentado que Dios me transforme. No, aquí hay una responsabilidad que nos toca como cristianos en el proceso de santificación. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Entonces, tenemos que como cristianos ocuparnos responsablemente en cooperar con Dios en la producción de una vida cristiana que le dé la gloria a Él. Quitémonos de la mente, hermanos, ese concepto de que Dios hace toda la obra. Sí, porque Dios pone el querer como el hacer. Y ahí cuando dice, Dios pone el querer como el hacer, entonces me está poniendo en una posición donde yo tengo que poner mi cuota de esfuerzo y diligencia, de disciplina. Y esto está en la Biblia, en muchas partes. Pablo dice que él se disciplina, así como los atletas que van a correr y se abstienen de todo con tal de llegar a la meta. Bueno, ahí está hablando de una disposición del corazón. Y luego dice Pedro, poniendo toda disciplina en esto mismo, añadid. Esta palabra es muy interesante. Añadir significa suplir o sobrecargar. Significa unir a, proporcionar una cosa después de la otra, de modo que no quede un vacío o un abismo. O sea, añadir, cubrir, eh, suplir, sobrecargar, que no quede vacío. Así pues, Pedro nos insta a agregar una cosa u otra en un hermoso orden hasta que el coro esté completo y la vida cristiana esté plenamente equipada con toda virtud. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y aquí habla de una parte que nos corresponde a nosotros. Yo tengo que hacer eso. Entonces, agregar una cosa a otra y entonces armar una hermosa canción, un hermoso coro, y entonces nuestra vida esté completamente equipada con toda virtud. ¿Qué tenemos que decir? Dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Fe, ¿qué es fe? Es la raíz de la vida cristiana. Es como llegamos a Cristo. Es la raíz. Las obras son el fruto de la fe. No es al revés. No es que las obras producen la fe. No, no, no. La fe es la raíz de la vida cristiana. Y las obras son la consecuencia de haber creído. O sea, por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Si la fe no tiene evidencias en obras, en cambio, en hábitos diferenciados, es muerta. O para emplear otra analogía, la fe es el fundamento sobre el cual edificar el edificio del amor. O sea, es así, la fe es el fundamento. Sin fe, yo no puedo llegar a Cristo. Tengo que creer que le hay.
A la fe tengo que añadirle virtud. Y miren lo que significa virtud. Significa excelencia, coraje o bondad moral. ¿Qué tal? Significa excelencia, coraje o bondad moral. Es el valor acrecentado en el cumplimiento del deber cristiano. ¿Entendemos eso? O sea, es el valor acrecentado en el cumplimiento del deber cristiano. O sea, no es que, yo hago las cosas en mi fe, en mi andar cristiano, así a media caña, no, así nomás, como para pasar por agua caliente. No, no, no. A la fe le tengo que añadir virtud. Es el valor acrecentado en el cumplimiento de mi deber como cristiano. Es el poder moral desarrollado al permanecer fieles a la prueba. Poder moral que se ha desarrollado en medio de la prueba y mantenerme fiel. En efecto, si el cristiano falla al añadirle virtud a su fe, si fallamos en eso, su fe pronto se convertirá en lo que Santiago describe como fe muerta. Y entonces la vitalidad de la fe y su productividad desaparecerán. ¿Se da cuenta por qué a la fe hay que añadirle virtud? Ahora, en el paso siguiente es el ascenso, es conocimiento. Otra vez, Pedro habla del conocimiento. A la fe le tengo que añadir excelencia, ese coraje moral, ese desarrollo moral ante la prueba. Y a eso tengo que añadirle conocimiento, el conocimiento de Dios, de las cosas divinas en general. Esto es una sazonada sabiduría moral que viene como resultado de vivir por la fe. Sabiduría moral, conocimiento de Dios. Y hermanos, si yo no soy aplicado en conocer a Dios, estudiando la palabra, capacitándome en lo que el Señor dice, poniendo empeño en crecer, en conocer este precioso libro, la Biblia, me estoy perdiendo una gran parte de lo que Dios me ha prometido. Ahora, el conocimiento se agrega dominio propio, templanza. El dominio propio tanto interior como exterior en el uso de todas las cosas lícitas. En el uso de las cosas lícitas. Tiene que ver con disciplinada moderación y control de los deseos propios y las pasiones. Dominio propio, decirle no. ¿Cuántas veces necesitamos aprender dominio propio en nuestra manera de comer, por ejemplo? ¿No? De saber decirle a nuestro cuerpo quién manda, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y decirle, no, yo aquí soy el que manda. No, pues que yo tengo hambre o tengo este antojo. No, el que manda soy yo, no es mi estómago. Dominio propio, por ejemplo. Y eso tiene que ver con pasiones, deseos, con las inclinaciones propias del corazón. Dominio propio. Ahí tenemos que añadirle al dominio propio paciencia. En el idioma original significa firmeza en la fe durante la prueba y el sufrimiento. Miren lo que dice Romanos 5, ¿no? Ahí vemos a Abraham, ¿no? Abraham, el gran Abraham. Romanos 5. Perdón, no es Abraham, sino verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tremendo, ¿no? Esa es la paciencia. ¿Saben cuál es el término paciencia en la Biblia? Hupomeno, que significa debajo de, soportar debajo de, eso es, firmeza. A la paciencia hay que añadirle piedad. Esta significa reverencia. A veces no identificamos qué significa piedad, ¿no? Ejercítate para la piedad, dice Pablo. Y a veces, ¿qué será piedad? Bueno, significa reverencia. Un estado del alma en que el individuo busca conformarse a la mente de Dios en todas las cosas, por el poder interior del Espíritu Santo. Una persona piadosa es aquella que ha conformado su mente a la mente de Dios, que ha conformado su ser al ser de Dios.
está alineado con Dios. Una persona piadosa es aquella que su corazón late al ritmo de Dios. Y esto por el poder del Espíritu Santo. Esto no es natural. Esto lo produce el Espíritu Santo. Ahora, se refiere al comportamiento que refleja el carácter de Dios. Una persona piadosa refleja el carácter de Dios. Su comportamiento refleja el corazón, el carácter de Dios. Y presupone un deseo de agradar a Dios en todas las relaciones de la vida. Una persona piadosa es aquella que cuando se relaciona con otros está buscando agradar a Dios. Y obviamente, una persona piadosa bendice al resto. Bendice. Y a la piedad nos tiene que llevar el afecto fraternal, que no es otra cosa que amor a un hermano en la fe cristiana, amor a un hermano cristiano, el afecto fraternal. Si yo soy una persona piadosa, que siente como Dios, que piensa como Dios, que camina y que muestra el carácter de Dios, voy a poder amar a mi hermano. A eso le tengo que añadir el afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, amor, que es la corona, ¿no? Que es ágape, es la más grande forma de amor, de la clase de amor de Dios, que busca el bienestar de la persona más sobre su propio bienestar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo. No está buscando el bien personal. Y ese amor se extiende a toda la gente, no solamente a los compañeros creyentes, eso ya abarca a todos. Entonces, hermanos, esta es una buena lista de comprobación que nos va a ayudar a evaluar si somos todo lo que Dios quiere que seamos. Cuando uno lee esto, entonces, paso, ¿cuánto me falta todavía cultivar en mi vida? Y estos son los rasgos de un cristiano maduro cuya fe es vital, no muerta. Cristiano maduro, con una fe vital, no muerta. Ahora, en segundo lugar, hemos visto el conocimiento aplicado al Señor. ¿Qué crees? Estoy llevando segunda de Pedro, pues ya. Porque dice, ve primera, ahora la segunda. A ver, cerremos los... Ya A ver, listo. Se filtran los sonidos. En segundo lugar, primero hemos visto que el conocimiento aplicado del Señor transforma la personalidad. En segundo lugar, una personalidad ya transformada por el conocimiento de Dios genera una productividad transformada. Miren lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando diligentemente añadimos estas virtudes a nuestras vidas, dice Pedro, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y esto no es otra cosa que somos tanto útiles como fructíferos y evidenciamos verdadero conocimiento, epignosis de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermano, qué consecuente es Pedro en lo que está diciendo. Cuando nosotros añadimos estas virtudes a nuestras vidas, vamos a evidenciar un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesús, una verdadera epignosis, el conocimiento inicial de la conversión y el conocimiento experiencial de la relación cotidiana con el Señor. Ahora, verdadero conocimiento de Él no es solamente entendimiento intelectual, sino conocimiento que viene a través de la obediencia. Cuando usted y yo aprendemos a obedecer, estamos conociendo de manera experiencial al Señor. Y este crecimiento debe ser la meta de cada creyente. Por eso dice Pedro al final o nuevamente, es antes bien crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, una personalidad transformada ya por el conocimiento del Señor va a generar una productividad transformada. No nos van a dejar ociosos, sin fruto. Adicionalmente a ello, algunos de los cristianos, escúcheme bien, más eficaces, son personas que no tienen talentos dramáticos o habilidades especiales. O ni siquiera personalidades emocionantes. Aún así, Dios los ha usado en formas maravillosas. Ustedes saben, hermanos queridos, que Dwayne Moody, uno de los grandes predicadores del avivamiento del siglo pasado, era un hombre sin letras.
Era un hombre que dicen que predicaba, pero no era homiléticamente, pues, adecuado, ¿no? Pero Dios lo usaba tremendamente. ¿Por qué? Porque personas como él están llegando a ser más y más como Jesucristo. Tienen la clase de carácter y conducta en la que Dios puede confiar con bendiciones. Ojo, son fructíferos porque son fieles. Son eficaces porque están creciendo en su experiencia cristiana. Ahora, usted me dirá, pero esto es demasiado, es para gente demasiado santa, ¿no? No, mi hermano, no, mi hermana. Esto es para gente honesta, sencilla, sincera, que dice, Señor, yo me veo a mí pecador, me veo débil, vulnerable, flaco espiritualmente, y por eso quiero estar tomado de tu mano. Esto no es para los super espirituales. Esto es para la gente sincera, honesta, que reconoce sus necesidades, el pobre espiritual. Ese que dice, Señor, yo no puedo solo, y se toma la mano del Señor, y el Señor empieza a revelarse a su vida, y por pronto va a poder añadirle a la fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio templanza, y así, así. Y nos volvemos fructíferos, porque vamos conociendo al Señor en una dinámica diaria. Ahora, una personalidad no transformada, una personalidad que no ha sido aplicada en conocer al Señor, genera una productividad deformada, miope. Mira lo que dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La ausencia de estas virtudes evidencia la carencia del verdadero conocimiento. Ahí está. Pedro describe esta condición como ceguera espiritual a las realidades conectadas con su relación con Dios y en particular miopía. Estamos disociados de Dios. Y tales personas muestran preocupación por vivir el presente, viven el aquí y el ahora, son secularistas sin ninguna consideración por el futuro. Y Santiago lo llama fe muerta. Y esto, hermanos, se ve mucho en nuestras iglesias. Creyentes que se han concentrado en el aquí y el ahora y no están mirando que la vida aquí es solamente temporal. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación y sus antiguos pecados. Entonces, tiene una fe muerta. Aquellos que han olvidado tienen muy poca motivación para crecer en gracia y por ello agradar a Dios. Claro. Y Pedro se refiere a esta omisión como alguien que olvida la purificación por causa de sus pecados anteriores. O sea, olvida de dónde fue sacado. Esta persona falla al no ver la importancia de la presente purificación a través del continuo crecimiento del cristiano. Hermanos queridos, cuando yo estoy en el conocimiento, en el creciente conocimiento del Señor y voy creciendo en la fe, mi vida va a estar siendo santificada, purificada por esa presencia y conocimiento del Señor. El crecimiento del cristiano no ocurrirá, escúcheme, alejado de nuestra diligente participación en el proceso. ¿Me escuchó? El crecimiento del cristiano no ocurrirá alejado de nuestra diligente participación en el proceso. Debemos aprender esto, hermanos. Yo a veces converso con creyentes que me dicen sí, y me cuentan sus problemas, me cuentan sus vivencias, y yo les pregunto, y hermano, ¿cuánto inviertes en buscar conocer al Señor? Bueno, es que yo no tengo tiempo, mira, yo trabajo mucho, y yo le digo, pero no es Dios el que te ha dado el tiempo. No es un problema de prioridades, mejor dicho. No es un problema de agenda, no es un problema de que tú en las prioridades a Dios lo tienes en el 10º lugar. Probablemente ese es el problema. Y ahí en la pantalla ustedes ven una frase de un comentarista que dice, no experimentamos pasivamente el crecimiento cristiano, sino
lo buscamos activamente. No vamos a experimentar pasivamente el crecimiento cristiano a menos que lo busquemos activamente. Sí, así es, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. En cuarto lugar, una productividad transformada genera perspectiva. Vamos terminando. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, miren lo que dice Pedro, yo no lo digo, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, una productividad transformada genera perspectiva en la manera como enfrentamos los desafíos de la fe. Pedro concluyó esta sección sobre la naturaleza del cristiano asegurándoles a sus lectores que simplemente al practicar lo que él acababa de recomendarles los prepararía en forma adecuada para el futuro. Lo que quiere decir, hace firme su vocación y elección. Ahora, hace firme su vocación y elección es que al buscar el crecimiento cristiano, evidenciamos que él realmente nos llamó y nos escogió. Estamos diciendo eso. Cuando yo busco el crecimiento en mi vida de fe, estoy evidenciando que el Señor realmente me llamó y me escogió. El que no ha sido llamado ni escogido no tiene deseo de llegar a ser útil ni fructífero al crecer en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a empezar a mirar, ¿no? ¿En qué lado del campo estoy? Entre el que evidentemente ha sido llamado y reconoce que el Señor lo llamó y entonces evidencia esto porque está empeñado en hacer firme su vocación y elección, o estoy del otro lado en la parte pasiva, donde probablemente, pues, quién sabe si fui llamado, porque no hago firme mi vocación y elección. Tremendo, ¿no? El desafío de Pedro es tremendo. Una productividad transformada genera una perspectiva en la manera como forjamos nuestra esperanza. Pedro concluyó esta sección sobre la naturaleza del cristiano, asegurándoles a sus lectores que simplemente al practicar lo que él acaba de recomendar, los prepararía en forma adecuada para el futuro de un reino futuro. Miren lo que dice Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nos prepararía de forma adecuada para el futuro, de un reino futuro. Una de las grandes motivaciones para crecer en gracia es que cuando vayamos a estar con el Señor por siempre, Él nos dará una calurosa bienvenida. Y quiero decirle algo, hermano. Escúcheme. Nos prepara adecuadamente para el futuro de un reino futuro, pero también de una generosa entrada, es lo que está diciendo Pedro. Cada cristiano irá al cielo y recibirá una gran herencia. Eso lo dice 1 Pedro 1, 3 al 5, lo vimos en el curso pasado. No obstante, la bienvenida del Señor para aquellos que han tratado de expresar gratitud por su gracia a través de una vida dedicada a cultivar la piedad será especialmente calurosa. Por supuesto, habrá premios, ¿no? Habrá premios. La Biblia dice que habrá premios. El que está tratando de expresar gratitud por su vida, por una vida dedicada al Señor, a cultivar la piedad, será especialmente calurosa la bienvenida del Señor. Será más calurosa que la que les extenderá a otros cristianos menos comprometidos. Ahora, aquí no estamos hablando de que la salvación se pierde, ¿eh? No, todos van. Pero algunos serán recibidos de una forma más calurosa, más... Usted me entiende, ¿no? Porque acá está, ¿no? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este pasaje concuerda con algunos que están en los evangelios y en las epístolas y que sugieren que aunque el cielo es totalmente un don de gracia, admite grados de expresión de felicidad
y que esos dependen de cuán fielmente hayamos construido una estructura de carácter y servicio sobre el fundamento que es Cristo. Ojo, pestaña y ceja. Tremendo, hermanos. Tremendo. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos desafíe, porque aquí hay detalles que no podemos pasar por alto. Conclusión, preguntas, ¿no? Que debemos hacernos. ¿Estoy ocupado creciendo en el conocimiento de Dios cada día? ¿Cómo lo evidencio? ¿Qué estoy haciendo para que esto sea posible? Hermano, usted lo sabe. ¿Cómo está su agenda? ¿Cómo está mi agenda? Está demasiado llena de actividades y Dios está al final de la lista. ¿De qué manera estoy cultivando estos rasgos añadidos a la fe que manifiesto profesar en mi vida? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Cómo estoy cultivando esto? ¿Puedo decir que estoy atesorando las promesas de Dios en mi vida de tal modo que éstas me sostienen a vivir una vida piadosa delante de Dios? ¿Estoy atesorando las promesas de Dios en mi vida? ¿Me sostienen a vivir una vida piadosa delante de Dios? Bueno, empecemos. ¿Le creo a Dios? Y algunas veces me pregunto, ¿y cómo puede crecer mi fe? Bueno, bien simple, la fórmula es bien simple, está en la Biblia. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el leer la palabra de Dios. La fe viene por el conocer la palabra. ¿Qué necesito corregir en mi agenda diaria, en mis hábitos, para vivir este consejo del apóstol en mi vida? Para dar fruto y no caer jamás. O por lo menos, no continuamente. Hermanos, acá dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo no lo he dicho, está acá. El gran drama de los creyentes muchas veces es que viven de tumbo en tumbo, porque han perdido detalles fundamentales de su fe, de su crecimiento, de su comunión con el Señor. Y Pedro dice, si tú haces estas cosas, haces firme tu vocación y elección, pues haciendo estas cosas no caeré jamás. Yo lo digo en mi condición humana, digo, o por lo menos no continuamente. Viviré una vida cristiana en crecimiento, en victoria, animada. Que Dios nos ayude, hermanos. De verdad, que el Señor nos conceda su gracia, su misericordia. Acá hay un tremendo desafío de Pedro. Tremendo. Yo leía esto anoche y decía, Señor, ¿qué real es esto? Definitivamente tiene que cambiar mi agenda. Tienen que cambiar mis prioridades. Tiene que cambiar mi enfoque, sin duda. Pedro está escribiendo. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros detrás. Y tiene que poner la línea clara. Tiene que poner clara, porque si él no la pone clara, se la van a poner los falsos maestros. Y vamos a avanzar en el curso, en el estudio de este epístola. Oramos. Señor, gracias por esta clase, por tu palabra. Gracias por el inmenso desafío que pones a nuestras vidas. Gracias por los recursos que tú nos has dado. Gracias porque tú no nos has dejado solos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado grandísimas y preciosas promesas. Gracias porque somos partícipes de una misma fe, de gracia y paz, del conocimiento tuyo y de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
Y todo esto por tu divino poder, Señor. Pero hay una parte que tú quieres que nosotros nos hagamos responsables. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir la fe responsablemente. Y qué bueno es saber que aún el querer como el hacer lo pones tú. Y oramos que tú pongas en nuestras vidas ese anhelo de a nuestra fe añadirle virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Sí, Señor, ayúdanos, porque sabemos que estas cosas nos darán una vida distinta, nos darán vidas cristianas victoriosas. Bendice a mis hermanos, Señor, en este desafío y ayúdanos a vivir a cada uno en el poder de tu espíritu, a ser llevados a anhelar una vida profunda contigo. Te lo pedimos, Señor, porque no está en nosotros, te lo pedimos a ti. Bendice a este grupo de hijos tuyos, esta clase, bendice nuestras vidas, bendice a mis hermanos. Tú conoces sus vivencias, sus necesidades, sus tristezas, sus alegrías, sus fracasos y sus logros. Tú los conoces. Conoces mi vida, conoces la vida de mis hermanos. Conforme a cada necesidad en particular, atiéndenos tú, Señor. Tú que eres ese Dios bueno, misericordioso. Ayúdanos, Señor. Venimos a ti en el nombre de Jesús, creyendo que tú nos oyes, que tu amor está inalterable, que nada que de lo que podamos hacer o dejar de hacernos limitará de ese amor tuyo, porque tú eres amor en esencia, Señor. Gracias. Te adoramos, te bendecimos. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.